quejas ha recibido el Consejo Nacional de Televisión contra la cobertura que dieron 3 programas matinales a la muerte de un joven en el Cerro Manquehue. Las quejas apuntan principalmente al sensacionalismo, ya que los reporteros no respetaron la intimidad y el dolor de los familiares de este estudiante fallecido. Queremos conversar sobre este tema. Está con nosotros acá en CNN Chile el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo. Marcelo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Gracias por habernos invitado, un tema muy importante. Sí, sin duda, y yo quiero partir hablando sobre la reflexión que esto ha generado sobre las posturas distintas y sobre todo la primera pregunta que surge es ¿dónde está el límite frente a informar un hecho que los medios de comunicación obviamente es de atracción, principalmente también por las condiciones que revestía este episodio, pero versus también este episodio que se genera y que un poco vulnera también el justo derecho que tiene cada persona a su intimidad? ¿Dónde está esa diferencia, ese límite? Bueno, claramente cuando hay una situación de aflicción, de dolor humano, el Código de Ética del Colegio de Periodistas dice claramente que esa situación debe ser respetada, que no forma parte de la noticia el mostrar esa situación de dolor. El hecho estaba claramente informado y evidentemente no era necesario mostrar de manera prolongada esta situación de un padre que recibe la noticia de la muerte de su hijo. Y yo diría que esta situación puntual lo que ha hecho es destapar una situación que es más profunda. Y es que, como todos sabemos, la televisión hoy día se guía por el People Matter Online, por el rating, y entonces el director de televisión está viendo ahí cómo está su nivel de sintonía, y si ese nivel de sintonía es alto, lo va a mantener. Y yo diría que esta situación se ha extremado en el caso de los matinales. A mí me ha tocado ver situaciones de este tipo que se prolongan por media hora o 45 minutos y justamente siempre se trata de alguna situación de dolor de una persona que ha muerto y del padre o del hijo de esa persona que cuenta lo que siente y cómo sucedió y se reitera y claro, me consta porque lo he visto que hay un director o un editor que está viendo que el rating está alto y que evidentemente el canal vive de tener un rating alto y de tener publicidad y que por lo tanto hay que mantener. Entonces yo llamaría a una reflexión respecto de los límites a este tipo de práctica, porque evidentemente los periodistas que están reporteando en terreno reciben instrucciones y le dicen sigue, dale más porque tenemos no sé, 10 puntos, 12 puntos de rating, prolonguémoslo. Bueno, los matinales un poquito más bajos, exageré, pero entonces hay evidentemente una situación de presión sobre el reportero que está en ese momento tomando la información, pero tal como tú dices, hay límites. A veces pareciera trivial, pero las normas éticas están reconocidas incluso a nivel constitucional. Se le ha otorgado a los colegios profesionales la misión de velar por la ética profesional. Lamentablemente, la ley que debería regular este precepto constitucional, que es del año 2005, duerme en el Congreso como tantas otras. Pero evidentemente hay un límite. Yo creo que hay que hacer un llamado a reforzar la formación ética de los periodistas en las escuelas de periodismo, porque no estamos obligados a traspasar esos límites. Tenemos el derecho a decirle al editor, al director, no, sabes que esto no corresponde, claro, dentro de la cadena. Ahora, en ese sentido, ¿te parece a ti que hay un ojo más crítico del espectador frente a ello? Porque hay denuncia y también tú me mencionabas dentro del relato que, bueno, esto ha sido recurrente y no es la primera vez que se hacen denuncias frente a hechos llamados sensacionalistas. ¿Hay un ojo más crítico o más sensible del espectador? Mira, yo te diría que afortunadamente sí. Si uno mira las estadísticas del Consejo Nacional de Televisión, yo te diría que en los últimos 5 o 6 años la cantidad de denuncias ha aumentado cerca de un 500%. Yo no creo que la televisión chilena hoy día sea mucho más mala que hace 5 o 6 años, al contrario, yo diría que como industria ha progresado bastante, pero en términos de límites éticos yo diría que hay una tendencia a la farandulización de la noticia y eso yo creo que es muy negativo en términos de lo que el ciudadano recibe como información. Yo creo que allí... Bueno, yo creo que los canales de noticias indudablemente son un aporte para entregar información pura y dura al espectador, pero lamentablemente existen estos programas como los matinales. Yo diría, lo más triste es que los matinales sabemos que lo ve un público muy masivo
de personas que generalmente no tienen la opción de decir, me cambio a un canal de noticias para que esto lo enfoquen de manera seria, sino que no tienen muchas más alternativas que ese tipo de información. Entonces yo creo que a las personas que más necesitan una información seria y bien fundamentada, hoy día se le está entregando una farandulización de la noticia, y eso nos parece muy negativo. Ahora, Marcelo, ¿se cumple a cabalidad uno de los principios del tema de los medios de comunicación en este caso? Muchas oportunidades, y en las escuelas de periodismo siempre se habla sobre la identificación que siente la persona con ciertos tópicos o cosas que puede ver en la televisión, que es lo más gráfico, ¿no es cierto? Es como tener un integrante más en la familia. Ahora, acá puede haber una identificación positiva o negativa. En este sentido, muchos se sienten representados a lo mejor en un hecho como tal, al ser trastocados ciertos niveles de intimidad para transmitir algo que fue tan doloroso, además, como lo que pasó en el caso de este joven perdido en el Cerro Manquehue. Sí, mira, yo creo que hasta cierto punto, aquí hay dos situaciones que están en juego. Por un lado, uno puede sentir que a mí también me puede pasar, y lo rechazo, pero por otro lado hay una morbosidad que es natural al ser humano, y yo diría que la televisión juega mucho con ese factor de morbosidad al cual, digamos, ningún ser humano está exento. Nosotros, que podemos tener incluso una visión muy racional de esto, también nos llama la atención. Hay dolor, hay sangre, o hay situaciones de sexo, que es otro tema al cual se recurre mucho, y entonces nuestra primera tendencia va a ser a fijar la atención. Yo creo que la televisión está usando mucho de ese tipo de elementos, y como te digo, existen normas. Yo invito a los colegas a leer el Código de Ética. Muy breve, lo que dice el Código de Ética respecto a este tema, dice: el periodista respetará la intimidad de las personas en situación de aflicción o dolor, evitando las especulaciones y la intromisión gratuita en sus sentimientos y circunstancias. Entonces, yo diría, es una condición básica. Y una cuestión importante, no es primera vez que sucede. Yo me recordé inmediatamente de la situación que se dio con ocasión de las muertes de reclusos de la cárcel de San Miguel. El Consejo Nacional de Televisión sancionó a varios canales por mostrar el momento en que se les informaba a los familiares que su hijo, su tío, su primo había muerto. Y aquí se produjo una situación que es similar. Se podrá alegar que tampoco el procedimiento de Carabineros fue adecuado. Yo también invito a Carabineros a que revise el procedimiento, pero justamente si hubiéramos tenido colegas con una visión más crítica de su trabajo, habrían dicho: no, en este momento no lo vamos a mostrar. Marcelo, aquí solo hay un aspecto comercial, que es el de, por supuesto, moverse por los números, o también hay una falencia de formación respecto a, por ejemplo, tú me mencionas la ética y me das cuenta del código. Si uno revisa una malla de una carrera de periodismo, tiene bien poco de aspectos de ética periodística y de ética en general, basta con revisar cualquiera. ¿Tiene que ver también con un problema de formación de los profesionales, que finalmente son los que están dando a conocer la información? Efectivamente, mira, yo soy profesor universitario también de periodismo en la Universidad de Santiago, y también tengo algunas horas de clase en la Universidad de Bernardo Higgins, y lo que yo veo es que hoy día en la mayoría de las mallas no hay un ramo de ética, con el argumento, que me parece razonable, que en todos los ramos debería asumirse el tema de la ética, pero al final es como lo que no es de nadie, al final no lo practica ninguno, y por lo tanto yo diría, es bueno que exista una línea, digamos, de ética donde se analice, digamos, la ética deontológica, es decir, cuáles son las normas y dónde están. Aquí hay un código de ética que es del Colegio de Periodistas, muy importante. Los canales de televisión, la Federación de Medios de Comunicación, también tienen un consejo de ética. Yo creo que es importante la autorregulación, porque si no se practica la autorregulación, lo que necesariamente se tiene que dar es la regulación obligada. Nosotros somos partidarios que exista una defensoría de la audiencia pública, como se ha dicho por ahí, aunque no es exactamente lo mismo, una especie de CERNAC del telespectador. Pero yo diría que existen mecanismos previos. Yo creo que la autorregulación es buena, pero hay que ser estricto con la autorregulación.
Ahora, siempre se corre el riesgo, porque también tú nos narrabas en esto, hay varias etapas en el proceso. Está la persona que está en la calle, digamos, también está el equipo que digamos, manda todas las órdenes respecto a lo que se da en adelante. Aquí, si lo ponemos esto en ejemplo, o en otros casos donde la gente también ha reclamado y ha puesto sus denuncias, tienen que ver con un error en cadena. O sea, todos en cierto modo somos responsables de los procesos que pasan por nuestras manos y que finalmente terminan siendo emitidos, independiente de los cargos altos o bajos que podamos tener. Yo insistiría que lamentablemente hay una lógica de la industria de la televisión que es todo por el rating. Y porque eso en definitiva trae la publicidad y trae los recursos. Entonces yo diría, eso tiene que tener un límite. En algún momento, yo creo que una idea que hay que volver a analizar, se planteó, trabajemos con el People Meter, pero no online, sino que tengamos la información de si lo que hemos hecho atrae a la audiencia o no la atrae. Pero lo que yo he visto en los canales de televisión, no sé si en todo igual, pero he visto en varios, es que está el People Meter ahí, están las pantallas de los demás canales de televisión lo que están transmitiendo, y evidentemente el director y el editor del programa ese periodístico están mirando el rating, y en función de lo que les indique el rating alargan una noticia o la cortan drásticamente en función además de lo que están dando los otros canales. Entonces yo creo que en eso hay un cierto grado de perversión, una política comunicacional, por decirlo así, conductista, digamos, nos convertimos a los espectadores en una especie de perro de Pavlov, digamos, si salió el perro, bueno, seguimos con eso, y si no, le cambiamos. Yo diría, el rating es importante, pero tiene que hacerse sobre la base de la iniciativa y la creatividad de los periodistas, de los artistas, y no porque hay un termómetro ahí online que nos está diciendo muévase para acá, hágalo así, y si esto. Yo creo que ahí hay un problema serio. Tenemos que tener además más diversidad, más alternativas, ojalá todos, como lo decía hace un rato, en la televisión abierta a veces no hay mucho donde elegir. A la hora del matinal están todos más o menos en lo mismo. Entonces, y lamentablemente las personas que reciben eso, que no tienen la oportunidad de tener TV cable o satelital, son las personas de más bajos ingresos, que no tienen, por decirlo así, la mirada crítica. Afortunadamente parece que ahora tenemos más mirada crítica si uno ve la cantidad de denuncias que se ha producido por este Ahora, hecho. y si nos vamos al otro lado, ¿es lícita la lógica de un ejecutivo, de un empresario? Porque finalmente muchos de los medios de comunicación son de particulares, y por lo tanto cualquier particular podría decir, bueno, este es mi negocio, yo en mi negocio hago lo que quiero, total en mi terreno, o muestro en teoría lo que quiero. ¿Es lícita esa lógica? Mira, yo diría que hay un campo para esa lógica que nosotros acabamos de entregar una propuesta de políticas públicas en comunicación en el Día del Periodista, que es el 11 de julio, y nosotros decimos, mira, aquí debería haber distintas áreas de comunicación, necesitamos más diversidad. Quienes quieran seguir consumiendo televisión privada con las características actuales, ok, pero tiene que haber una televisión pública que tenga otro tipo de emisión, tiene que haber una televisión que provenga de las universidades, de organizaciones sociales, que tenga otro tipo de mensajes para que tengamos más opciones en la televisión abierta. La televisión digital va a dar esa oportunidad, pero yo diría que una política comunicacional, una industria comunicacional manejada solo por el rating, la publicidad y la rentabilidad, yo diría que no es bueno para el desarrollo del país. Tiene que haber diversidad, tiene que haber otra lógica mediática. Y naturalmente, en todas ellas, sin excepción, hay un límite ético. Sí, sin duda. Por eso el tema genera, sin duda, también controversia, y también abre los ojos a partir de la denuncia, no solo de este caso que se han generado, sino que también otras. Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas, quiero agradecerte mucho por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Gracias a ustedes por invitarme. Ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de CNN Chile.